Gracias, muy buenas noches con cada uno de ustedes, distinguidos amigos y amigas que se conectan a estas horas de la noche a este curso internacional respecto a vigilancia y manejo epidemiológico en animales menores y mayores. El día de hoy vamos a tocar este tema muy importante para el sector agropecuario del Perú y este espacio llega gracias al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde y el Fondo para la Escuela Agraria. Eh, esta noche estaré a cargo de esta ponencia y vamos a tocar temas muy importantes y vamos a desarrollar partiendo de nuestras experiencias, también la experiencia de cada uno de ustedes y por supuesto las cuales hemos adquirido en el ejercicio de nuestra vida cotidiana profesional, que en algún momento han significado eh, puntos muy importantes respecto a la explotación ganadera del Perú. Y vamos a iniciar esta ponencia haciendo una pequeña introducción respecto al manejo y vigilancia epidemiológica en animales. Como parte de esta introducción, diremos que la epidemiología surge como una disciplina ligada al estudio de las enfermedades infecciosas cuyas epidemias, o sea, referidas a peste bubónica, fiebre amarilla, la tuberculosis, la cólera, etcétera, etcétera, han asolado al mundo en el pasado y resultan las más importantes causas de la enfermedad y muerte. Las enfermedades infecciosas han jugado un papel indiscutible en la historia humana, entre ellas las transmitidas por animales, o sea, nos referimos al zoonosis. Son de especial importancia, puesto que muchas de estas enfermedades que afectan a la población humana hoy en día tuvieron su origen en animales y son transmitidas directamente por ellos. Hace más de 10.000 años, cuando el hombre inició la domesticación de los animales, las enfermedades zoonóticas ayudaron a definir el perfil de las enfermedades infecciosas que posteriormente pues afectarían a la especie humana. Los agentes infecciosos para sobrevivir necesitan pues de una población animal abundante y aparte de los humanos, las especies recién domesticadas ofrecieron el sustrato ideal para que estos agentes patógenos llegaran a ser endémicas. Enfermedades que han adquirido el carácter de pandemia, como por ejemplo, si hablamos en los seres humanos del SIDA y la peste bubónica, que fueron en sus comienzos enfermedades de animales silvestres que tras diversos contactos se convirtieron en patógenos exclusivos de los seres humanos. Muchas zoonosis han causado una significativa mortalidad y morbilidad en la población humana, no solo aquellas enfermedades que tuvieron su origen como zoonosis, sino también aquellas transmitidas directamente por animales. Tal es el caso de la brucelosis, la leptospirosis, la salmonelosis, la tuberculosis, la equinosis, entre otras enfermedades. Hace más de 5.000 años atrás, aparte, el hombre inició la domesticación de animales y las enfermedades zoonóticas, pues, como dijimos, jugaron un papel fundamental en la definición del perfil de estas enfermedades infecciosas. Entonces, diremos a modo de introducción que la epidemiología surge, pues, eh, como parte del estudio de estas enfermedades infecciosas que no solamente tienen sus consecuencias mortales en los seres humanos, sino en los mismos animales. Las principales causas de mortalidad, ¿no?, se dan en los mismos animales y que posteriormente pues pasan y trascienden a los seres humanos y a este episodio pues se le llama la zoonosis, ¿no? Que consiste en un contagio de los animales hacia los seres humanos. Entonces, históricamente,
históricamente, pues, hemos vivido muchas eh, epidemias. Hace poco, en los seres humanos, eh, esta epidemia se convirtió, pues, en una pandemia, ¿no? Entonces, vamos a definir cómo estas epidemias se transforman en pandemias, pero esta vez vamos a hablar de las epidemias en los animales, que afectan netamente a los animales, porque en el sector agropecuario o en el sector pecuario hablamos de cómo se ocasionan las grandes pérdidas económicas tras la afectación de estas enfermedades en los hatos, en la explotación ganadera, etcétera. Entonces, definido de esta forma, vamos a decir pues que el estudio de las enfermedades zoonóticas fue significativo en la consolidación de uno de los paradigmas médicos que más han afectado la vida del hombre en los últimos siglos y la teoría de los gérmenes, ¿no? Y sin el aporte de los médicos veterinarios, este paso no habría sido dado, pues, con grandes aciertos. Propuesta como la de Virchow acerca de una sola medicina, que lo planteó en el 2007 a través de Kant, adquieren sentido tras examinar el panorama de siglos donde los animales y las enfermedades transmitidas por animales han sido pues factor determinante en los distintos procesos históricos vividos por el hombre desde que alumbró pues esta civilización. Vamos a hablar entonces de los términos conceptuales y vamos a enfocarnos en qué significa la epidemia y vamos a definir esto como una aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o grupo de población, aunque también puede referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo, ¿no? Entonces, una epidemia ocurre cuando una infección causa que un número excepcionalmente alto de personas se enferman al mismo tiempo. Primero definamos qué es una infección y diremos que es causada por un germen. Una infección puede conducir a una enfermedad, pero cuando hablamos de epidemia, ya es que esta enfermedad se enfoca, ¿no?, en una determinada área geográfica o un grupo poblacional, o también se refiere a que en esa misma área o en ese mismo grupo, en esa misma población, se genera pues mayor número de mortalidad o no de enfermedad. Entonces, allí inicialmente estamos hablando de una epidemia. ¿Cómo se llama una epidemia animal? Fácil, ¿no? Una zoonosis. Ya hemos dicho que significa pues enfermedad zoonótica o se conoce como zoonosis, o sea, en términos plurales. Y esta es pues una enfermedad infecciosa que se transmite entre especies de animales a humanos o de humanos a animales, ¿no? Entonces, la epidemia y la pandemia tienen una pequeña diferencia, ¿no? Una epidemia es una enfermedad que se propaga por un país durante algún tiempo, mientras que una pandemia se extiende a otros países, o sea, ya no tiene control, como en el caso de la COVID-19 que vivimos en el año, pues, más que todo en el Perú, en el 2020. ¿Por qué se dice COVID-19? Pues porque apareció en el 2019, a finales del 2019, hablemos pues de noviembre, diciembre, en China, ¿no? Donde las primeras muertes, pues, no fueron de repente
de mucha importancia en dicho país. Pensaban que era una simple gripe, una enfermedad infecciosa. Sin embargo, esto ya tomó este mayor interés y ¿no? A raíz de que ya no eran pues uno, dos, tres, cuatro los muertos, ya se iban sumando, ¿no? Se iban sumando y que los tratamientos ya no tenían eficacia, entonces ya no estaban hablando solamente pues de una epidemia, sino se convirtió en una pandemia porque a través de los vuelos internacionales, ¿no? Se extendió a nivel mundial, ¿no? Entonces, la COVID ya ha sido una pandemia. Entonces, hay enfermedades que de igual forma, ¿no? Van ampliando su frontera de un lugar a otro, ¿no? Podría ser que aparezca una enfermedad de repente en bovinos, en una región determinada, en un distrito, en una provincia de Ancash, por ejemplo, y de allí puede pasar, ¿no? De repente a Huánuco, a Lima, etcétera, ¿no? A La Libertad a través de sus zonas fronterizas o a través de los comercios que se realizan, ¿no? A través del mismo aire hay muchos factores, ¿no? Entonces, eso es el concepto básico para ir entendiendo los términos que vamos a ir desarrollando durante la ponencia de esta noche. Ahora, vamos a hacer un pequeño espacio para, para la historia y va a decir, pues, ¿no? Que históricamente nos enseña que las epidemias han sido casi siempre desencadenadas por cambios en el ambiente ocasionado por las propias actividades humanas. Y las enfermedades infecciosas pues son manifestación de una interacción ecológica entre la especie humana y otra especie de microorganismos. Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto o también a un gran número de animales en ese mismo periodo, ¿no? Y históricamente dicen que la fiebre de las montañas rocosas, esta enfermedad infecciosa, está causada por bacterias que se transmite a través de la mordedura de garrapatas, por ejemplo, infectadas con la misma. Las primeras grandes epidemias pues fueron producidos por la viruela, la peste bubónica, seguidas del cólera, y desde finales del siglo XIX con la aparición de las causas por el virus de la influenza. La peste bovina, también considerada como la primera enfermedad animal erradicada en el mundo, tiene un largo historial de pérdidas en la población animal y de crisis económicas. La peste bovina, pues es una enfermedad que infectó a los rumiantes, principalmente al ganado vacuno, al búfalo. Se cree que se originó en Asia y se propagó a través del transporte de ganado. En 1744 en los Países Bajos e Inglaterra, pues se intentaron vacunar a los animales contra esta enfermedad y ya más adelante, en 1920, en Bélgica, se inició una conferencia internacional para hacer frente a esta peste bovina, ¿no? Entre 1889 y 1897 se produjo pues la gran episodia de peste bovina en África, ¿no? Entonces, en el 2001 se registró el último brote de peste bovina en Kenia y en el 2011 ya la Organización Mundial de Sanidad Animal confirmó la erradicación de la peste bovina. Entonces, las características de esta peste bovina pues han sido
la fiebre, las erosiones orales, la diarrea, la necrosis, la linfoide y alta tasa de mortalidad. Se transmitía por contacto con secreciones respiratorias y no existía tratamiento específico, ¿no? La prevención se hacía mediante la vacunación y la peste bovina, pues, en conclusión, es considerada la enfermedad del ganado más mortífera de la historia. Entonces, como ustedes sabrán, la peste bubónica causada por la bacteria eh, ha sido pues transmitida principalmente por pulgas transportadas por roedores. Esta fue una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Históricamente hemos citado algunos datos y dentro de, de estos hechos fundamentales para erradicar esta enfermedad han habido muchos aportes de muchos estudiosos, muchos científicos, ¿no? Y que nos han ayudado, ¿no? A erradicar esta enfermedad. Muy bien, entonces vamos a ver acá en este pequeño mapa también las peores epidemias de las historias recientes. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, la gripe estacional que se da pues en los animales a nivel anual y que ha significado más de 1.000 millones, ¿no?, de muertes, ¿no?, en los animales, es decir, se han infectado y entre ellos pues también se han producido grandes pérdidas económicas. De igual manera, aquí, por ejemplo, vamos a ver la influencia porcina, ¿no? Dónde se inició. Mira, ve, acá tenemos en Norteamérica, en América del Centro, su país de origen, ¿no? Entre Estados Unidos y México, que generaron 429 muertos y un costo económico por más de 55.000 millones de dólares. Y así tenemos la ébola, el Marburgo, varias enfermedades, ¿no? El NARS, el SARS, la gripe aviar, etcétera, ¿no? Entonces, último, la que tenemos, pues, es el COVID, ¿no? El COVID-19. Frente a estos hechos epidemiológicos, eh, la Organización Mundial de Sanidad Animal, inicialmente fundada como la OIE, ha sacado diversos pronunciamientos, diversos artículos y han concluido en un lema muy importante que por supuesto los invito a adoptarla, y esto se refiere a este lema que dice una sola salud. ¿En qué consiste una sola salud? Y esto se resume como un concepto que conocemos desde hace más de un siglo, y dice que la sanidad animal y la sanidad de los seres humanos y de las plantas son interdependientes y se vinculan con los ecosistemas en los que viven. Es decir, se trata de un concepto que hemos diseñado e implementado como un enfoque de colaboración en el que participa la sociedad y los gobiernos, destinado a comprender, anticipar y abordar los riesgos para la salud mundial. Es decir, eh, si bien es cierto, hablamos de la pandemia de la COVID-19, una crisis de salud humana derivada de un virus de posible origen animal puso de manifiesto la relevancia del concepto una sola salud a la hora de comprender y afrontar los riesgos sanitarios mundiales, utilizando a menudo en la coordinación de
los esfuerzos multisectoriales de prevención, preparación y respuesta a las enfermedades zoonóticas, ¿no? Este concepto resulta esencial para el control de enfermedades zoonóticas prioritarias como la rabia, la influenza aviar o las fiebres hemorrágicas virales como la ébola, ¿no? Además, numerosos problemas transversales como la resistencia a los antimicrobianos, la seguridad alimentaria y el cambio climático y la fragilidad de las infraestructuras sanitarias deben pensarse desde una perspectiva multisectorial y multidisciplinaria que garantice el enfoque una sola salud. A la vez que se registra un aumento de los riesgos sanitarios, factores como el cambio climático, el uso de los suelos, las prácticas agrícolas insostenibles, la globalización y el comercio de animales silvestres constituyen pues múltiples oportunidades para que los patógenos evolucionen hacia nuevas formas, aumentando la frecuencia y la intensidad de los eventos de propagación de enfermedades de los animales a los humanos. Vale destacar que el riesgo no es solo para humanos, sino bien la mayoría de las evaluaciones de riesgo se focalizan en la transmisión de patógenos de los animales a seres humanos. Las enfermedades también pueden transmitirse de los humanos a los animales y generar un gran impacto en la sanidad de los animales, ya sean domésticos o silvestres, ¿no? Cuando hablamos en el curso anterior respecto a sanidad vegetal, decíamos de eh, que no solamente la sanidad vegetal es tarea de los agrónomos, es tarea de los campesinos, de los productores, sino es tarea de todos, de toda la sociedad. Porque no solamente eh, basta que los seres humanos seamos simples consumistas, sino que nos preocupemos en la sanidad vegetal, porque depende de los alimentos que consumamos también nuestra salud. Y hoy en día la Organización Mundial de Sanidad Animal lo confirma, ¿no? A través de este artículo que ha sacado y lo ha titulado como una sola salud, que en conclusión nos dice que hoy en día debemos preocuparnos por la salud de los animales, por la salud del hombre y por la salud de los vegetales. Es decir, hablemos de una sola salud. No hablemos de la sanidad vegetal, de la sanidad animal o de la salud en los humanos, porque al final los tres, ¿no? Tanto las plantas, los animales, los seres humanos, nos infectamos por consumir un vegetal o por consumir carne de animal, o simplemente porque este animal nos puede contagiar, o nosotros como seres humanos podamos contagiar también a los animales, como en el caso de la salmonelosis, ¿no? El hombre es portador de salmonelosis, de la salmonela, y si ingresa sin los implementos de bioseguridad o sin las debidas formas establecidas en una granja, termina pues contagiando a, a, a esa granja, ya sea de cuy, ¿no? En particular cuando hablamos de animales menores. Entonces, una sola salud creo que es un buen enfoque, es un gran acierto de la Organización Mundial de Sanidad Animal cuando hablamos de estos temas epidemiológicos. Y aquí nos van a mostrar algunos datos estadísticos, una sola salud en cifras, y nos habla, ¿no? De la salud mundial. Pues dice que el 60% de los agentes patógenos que causan enfermedades humanas tienen su origen en los animales domésticos o silvestres.
y el 75% de las enfermedades humanas infecciosas emergentes tienen un origen animal, mientras que el 80% de los agentes patógenos, objeto de preocupación en términos de bioterrorismo, se originan en los animales. Ahora, en cuanto a la seguridad alimentaria, cada coche, dice, cada noche, unos 811 millones de personas se acuestan teniendo hambre. Es decir, se necesitará un aumento del 70% de proteína animal para alimentar al mundo en el 2050. Mientras tanto, más del 20% de las pérdidas de la producción animal mundial están relacionados con las enfermedades animales, ¿no? Ahora, cuando vamos ya a la columna del medio ambiente, también hay datos estadísticos preocupantes. Los seres humanos y el ganado tienen más probabilidades de cruzarse con los animales silvestres cuando se pierde más del 25% de la cubierta forestal original. Es decir, algunos de estos contactos pueden aumentar la probabilidad de transmisión de enfermedades. La acción humana ha alterado gravemente el 75% de los entornos terrestres y el 66% de los entornos marinos. Y económicamente hablando, las enfermedades animales representan una amenaza directa para los medios de subsistencia de las comunidades rurales que dependen de la producción ganadera. Y más del 75% de los 1.000 millones de personas que viven con menos de $2 al día dependen de la agricultura y la ganadería de subsistencia para sobrevivir. ¿Qué les parece esta cifra? Estos datos son preocupantes y son alarmantes y nos ayuda a entender de que las cosas no solamente se deben ver desde un punto de vista, desde un solo ángulo o unilateralmente, como aquellos que muchas veces dentro de la ignorancia decimos, bueno, el tema de la agricultura es tarea de los campesinos, de los productores, yo nada que ver, yo solamente me preocupo en mis asuntos, ¿no? Y ya vemos que del sector agropecuario depende la salud del mundo. La salud mundial ya nos ha dado las cifras estadísticas, ¿no? Y son alarmantes, ¿no? El 80% de los agentes patógenos, objeto de preocupación en términos de bioterrorismo, y que se originan de los animales. Y el 75% de las enfermedades humanas infecciosas son emergentes de los animales. Y no contento con ello, si dejamos que colapse, que sucumba la salud animal, la salud de nuestros campos, la salud de nuestros cultivos, entonces estaríamos afectando gravemente la seguridad alimentaria. Nos estaríamos muriendo de hambre, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de seguridad alimentaria. ¿Y cuál es el otro factor que afecta gravemente a la salud del ser humano? Es el factor ambiental. No solamente el talar ilegalmente los árboles es un atentado no solamente contra la ecología, sino contra el mismo ser humano. Los seres humanos y el ganado tienen más probabilidades, imagínate, de cruzarse con otros animales silvestres y se propaga de esta forma, pues, inclusive las enfermedades, ¿no? Como hoy en día vemos, por ejemplo, en las plazas públicas, vemos en la plaza de los capitales, o en donde están las iglesias, gran cantidad de palomas, por ejemplo, ¿no? Cantidad de palomas y algunos se preguntan, pero teniendo acá paloma, ¿por qué no comemos paloma? Es que no son aptos para el consumo humano por las enfermedades que tienen, ¿no? Son hospedero de enfermedades, son reservorio de enfermedades. Y económicamente, pues, se genera un colapso. Por eso es que hoy en día
han escuchado ustedes que los chinos comen de todos, que comen serpiente, que comen murciélago, que comen rata, comen eso, ¿no? Porque después de la Segunda, Tercera Guerra Mundial, ¿no? Se generó pues una crisis inmensa y dentro de esa crisis inmensa pues, o sea, no había alimentación, no había comida, por eso es que los gobiernos adoptaron la crianza de esos animales silvestres con tal de mitigar el hambre del ser humano. Y estas enfermedades perdón, el consumo y la explotación, la crianza de estos animales, que en algún momento sirvió pues para aplacar el hambre, hoy en día se han convertido pues en fuentes de transmisión de enfermedades. Cuando hablábamos, por ejemplo, del COVID-19, se dice, ¿no? Que vino del murciélago. Entonces, nosotros como seres humanos, mientras ignoremos estas cifras, mientras ignoremos lo que significa la salud animal, la salud de nuestras plantas, vamos a estar inmersos en estos peligros. Ahora, vigilancia epidemiológica. Nos hacemos, ¿no? Esa pregunta, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Y aquí van los conceptos. La vigilancia epidemiológica es un proceso continuo, sistemático, práctico de observación y de evaluación permanente de la tendencia, distribución de casos, de funciones y de la situación de la salud de la población. Permite utilizar la información mediante la identificación de los hechos, la recolección, análisis e interpretación sistemática de los datos con los que puede observarse y anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo la investigación y las medidas de control. A eso se refiere vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Y cuando hablamos de este término, vigilancia epidemiológica, no solamente nos referimos a, en el tema de enfermedades causadas en animales, sino también en los seres humanos. Por eso es que los conceptos son generales, ¿no? Y dentro de estos objetivos vamos a tener eh, como un primer objetivo mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud y el conocimiento del comportamiento de la enfermedad, ¿no? Ya sea en animales o ya sea en los seres humanos. Otro de los objetivos es establecer susceptibilidad y los riesgos de la población a las enfermedades bajo vigilancia, ¿no? O sea, ya sea en animales o ya sea en personas, cuando hablamos de población. Formular las medidas adecuadas según el nivel correspondiente. Evaluar la bondad de las medidas de control planteados, ¿no? ¿Cuán eficaz son? ¿Qué cosas buenas nos traen estas medidas de control que se han diseñado o que se han planteado? Además, el otro objetivo de esta vigilancia epidemiológica es detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Es decir, estamos estudiando pues el comportamiento, ¿no? Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones de este proceso, ¿no? De salud e enfermedad en las poblaciones. Entonces, estos son los objetivos de la vigilancia epidemiológica propiamente dicha. Ahora, inicialmente hablábamos de las causas. Y para hablar de epidemia, pues vamos a tener que hablar de enfermedades infecciosas. Y vamos a decir que es un conjunto de alteraciones causadas por la presencia y actividad de un microorganismo patógeno, ya sea bacteria, hongos o virus, en un organismo animal y por la reacción en contra de este, cómo reacciona, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en el tema de las bacterias, en el tema de los hongos, en el tema de los virus, ¿no? En el tema de los virus, que es el más peligroso, ah, como el caso de las influencias, ¿no? Ahora, ¿qué son las enfermedades emergentes? Es importante definir estos conceptos para ir enfocándonos dentro de nuestro tema.
que nos convoca esta noche en esta ponencia. Las enfermedades emergentes son enfermedades de aparición reciente o que han existido ya en el pasado y que ha aumentado en frecuencia, alcance geográfico o ambos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la rabia, ¿no? En el tema de la rabia, en el tema de la tuberculosis, ¿no? Entonces, son enfermedades o que recién aparecen o que ya existieron y que nuevamente, ¿no? Empiezan a resurgir. Entonces, a eso se refiere las enfermedades emergentes. En el tema de influenza, cuando hablamos de influenza, vamos a decir pues que son causadas por el virus de la influenza. Y esta enfermedad es extremadamente contagiosa. La mayoría de las cepas son moderadamente patógenas, provocan enfermedades subclínicas en aves domésticas y silvestres y existen cepas altamente patógenas. La influencia, mira, las aves silvestres y en especial las migratorias son hospederas naturales del virus, actuando como portadores y diseminando la enfermedad a lo largo de sus rutas migratorias. Puede afectarse a las explotaciones de aves de corral si no se observan las precauciones necesarias. En los vertederos se concentran gran cantidad de residuos, acuden multitud de aves y están cerca de núcleos urbanos y de granjas. Entonces, la influencia, por ejemplo, ¿no? Nos va a afectar en el tema de las aves grandemente en las zonas rurales donde hay pequeños galpones de crianza de aves. Entonces, se dan estos contagios que se terminan siendo epidemias, ¿no? Por estas aves silvestres o por la falta de control y el manejo de las basuras, por ejemplo. En la transmisión a los humanos de la influencia altamente patógena es primordial el papel de las aves de corral, ¿no? Entonces, tenemos que adoptar medidas de seguridad, medidas de bioseguridad en cuanto al manejo de nuestras aves, porque podrían a través de estos no contagiarse, ¿no? Por ejemplo, la salmonela a través del consumo de huevo, a través del consumo, ¿no? de los derivados, ¿no? De los productos. La salmonelosis eh, es una enfermedad causada por bacterias del género llamada Salmonella, ¿no? Y tiene que ver con fiebre, con la diarrea. La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento, pero en diarreas muy intensas puede necesitar hospitalización, ¿no? Porque la, decae la flora, ¿no? La flora intestinal y entonces, de todos modos, vamos a necesitar reposo, tratamiento por contagio de esta enfermedad, ¿no? La salmonelosis. La salmonelosis puede ser grave en niños, ancianos o en personas inmunodeprimidos. Y existen cepas resistentes a bióticos, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día ya pues en nuestra industria farmacéutica hay, hay medicinas, hay pastillas, pero hay cepas resistentes, ¿no? Como en el caso del COVID-19, ¿no? Como esta cepa que muy resistente y se ha ido pues mutando, ha ido cambiando. La salmonelosis se transmite al ingerir agua o alimentos contaminados. También los alimentos y el agua se contaminan a partir de heces humanos o animales. La cocción va a destruir a la salmonela. Ahora, ¿por qué decíamos inicialmente, eh, por qué decíamos inicialmente que,
que las personas también pueden contagiar a los animales, porque en el caso de las personas que son portadores de la salmonela, si ingresan permanentemente, inadecuadamente a una granja de cuy, por ejemplo, pueden terminar contagiando esta salmonela, ¿no? Y que puede ser causa de una pérdida, de una muerte masiva, de una epidemia en un galpón de cuyes. La salmonelosis en las aves es de transmisión vertical, ¿no? También, por ejemplo, hay dentro de la crianza y explotación ganadera, también hay algunos factores que se debe conocer, ¿no? He visto algunos galpones de cuyes, eh, también con presencia de aves. En los galpones de cuy no se debe tener, por ejemplo, presencia de aves porque las aves son portadoras de la salmonela y pueden contagiar al cuy, ¿no? Entonces, por ese mismo es que las granjas tienen que ser separadas, no deben estar cerca, no debe haber una combinación de los animales. Eso es importante y es parte del manejo, ¿no? de estas epidemias. La salmonelosis, mira, el intestino de las aves domésticas y silvestres es un importante reservorio de la salmonela. Y estas son las palomas que vamos a ver constantemente en las plazas, en las iglesias, ¿no? En los techos, cantidad. Entonces, muchas veces estos animales pueden acercarse de repente a nuestro patio, atraído por la comida de nuestras aves. Esto cuando hablamos en términos de crianza familiar, ¿no? Muchas veces no todo lo consumen o hay restos de comida que no solamente pues, van a traer estas palomas, que son aves migratorias, sino también a los roedores, ¿no? Los roedores. Entonces, por eso es importante que la crianza de los animales tiene que ser de una forma adecuada, de una forma tecnificada, de una forma pues que genere salud en los mismos animales y su consumo en los seres humanos. Y aquí vamos a hablar de las recomendaciones para la prevención y el control de las enfermedades en los animales y vamos a referirnos a dos aspectos, ¿no? Al aspecto clave y al tema de la vigilancia eficaz. En cuanto al aspecto clave, diremos que son mecanismos de bioseguridad, higiene, manejo, vigilancia, detección precoz y respuesta rápida, son claves para prevenir, controlar las enfermedades de los animales. La gestión veterinaria es esencial para la sanidad animal. El conocimiento e interés por las normas y directrices actuales a nivel eh, mundial son parte fundamentales de las estrategias para la prevención y el control de estas enfermedades. Entonces, estos son los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a la vigilancia eficaz, ¿no? Que es el requisito principal de todas las acciones de prevención y control de estas enfermedades animales en una vigilancia eficaz. Definiendo vigilancia como la recopilación y el análisis sistemático y continuo de datos y la difusión rápida de la información a quienes la necesiten para tomar medidas. Esto puede garantizarse con un ejercicio de coordinación que incluya al conjunto de actores implicados en todos los niveles de la cadena de producción animal, desde el ganadero, el veterinario, hasta el laboratorio de diagnóstico. Entonces, a eso se refiere la vigilancia eficaz. Ahora, en cuanto a las responsabilidades, vamos a tener al gobierno nacional a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, y a través del SENASA, pues, existen diversas direcciones, ¿no? En este caso, la Dirección de Sanidad Animal, y dentro de la Dirección de Sanidad Animal estarán las direcciones ejecutivas, las subdirecciones de análisis de riesgo y vigilancia epidemiológica. ¿Y qué trabajo tienen que hacer? La prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales, las vacunaciones, las pruebas diagnósticas en campo, el tratamiento de enfermedades parasitarias en animales
y lo más importante, los sistemas de vigilancia zoosanitarias. Entonces, estas son las responsabilidades, ¿no? A través del SENASA, del gobierno nacional. Ahora, dentro del control de las enfermedades, en su origen, nos dicen que los veterinarios están en el centro del sistema de la prevención y control de las enfermedades animales, ya que son principalmente responsables de la detección precoz y la respuesta rápida a los brotes de enfermedades animales emergentes o reemergentes. De allí que la constante formación e información de los profesionales en la materia sea una prioridad, ya que garantiza y refuerza la calidad y la eficacia de los sistemas de prevención y control de las enfermedades. De igual manera, vamos a hablar de la detección precoz de estas enfermedades. ¿Y en qué consiste? Consiste pues en la detección precoz de una enfermedad o infección que debe estar bajo el control veterinario y reunir las siguientes características. ¿Cuáles son esas características? La cobertura representativa de las poblaciones de animales, la colaboración eficaz con los gestores de la explotación, la capacidad de efectuar investigaciones epidemiológicas eficaces sobre las enfermedades y notificarlas, acceso a los laboratorios capaces de diagnosticar y diferenciar las enfermedades pertinentes, un programa de formación continua a los profesionales implicados en el manejo de los animales para detectar y notificar incidentes sanitarios. La toma, dentro de ellos se realizan pues la toma de muestras, que consiste de no, que con el fin de tener un diagnóstico rápido y eficaz de la aparición de una enfermedad, los veterinarios deben disponer pues de un mecanismo reactivo de toma de muestra y de análisis laboratorial. De igual manera, eh, el diagnóstico consiste que una vez que se tiene conocimiento de un brote, los veterinarios deben asegurarse de notificar la enfermedad al propietario de la explotación, establecer un protocolo clínico y alertar a la comunidad autónoma correspondiente en el caso de una enfermedad de declaración obligatoria. Ahora, en cuanto a la prevención de la enfermedad, se consigue mediante el conjunto de medidas practicadas con la finalidad de prevenir la entrada y difusión de enfermedades y agentes causales de la infección y la unidad de producción protegido de esta forma a los animales, ¿no? Entonces, estos son los datos que debemos tener en cuenta como parte del manejo de las enfermedades en los animales o de la vigilancia epidemiológica. La bioseguridad y manejo en instalaciones es muy importante, ya que pues, permite localizar adecuadamente las instalaciones para los animales, evitando de tal forma la situación cerca de las vías públicas. Procurar ubicar a los animales protegidos de las condiciones climatológicas adversas, utilizar materiales y diseños apropiados en cada instalación, facilitar medios desinfectantes y operativos a los visitantes, mantener limpia la unidad de producción y las inmediaciones. La bioseguridad y el manejo en animales permite controlar el ingreso de nuevos animales, controlar vectores, establecer grupos para facilitar el manejo, desinfectar frecuentemente, cumplir con las vacunaciones y desparasitaciones preventivas. O sea, eh, es todo un, un protocolo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de bioseguridad y manejo en animales y que tiene que ver mucho con la prevención. Las otras normas de bioseguridad y manejo, que consisten en controlar el ingreso de visitantes, controlar el paso de los vehículos, controlar los fomites, ¿no? Son también parte de estos trabajos de prevención, así como el control de ingreso de nuevos animales, que es lo más importante, ¿no? Que debe exigirse los certificados sanitarios, aislar los nuevos animales
en periodo de cuarentena, realizar pruebas de diagnóstico antes de la incorporación al rebaño. Sea de donde sea la procedencia de un animal que vas a introducir en, en tu, en tu hato, en tu granja, en tu establo, tienes que hacer pasar por un periodo de cuarentena, ¿no? Con nosotros en el año 2021 estuvimos en línea Cajamarca y de allí pudimos traer algunos hemovientes, ¿no? Reproductores de cuy, y para introducir a nuestra granja tuvimos que no tenerlo por un periodo de 30 días, ¿no? En, en un criadero distinto, muy alejado, un poco alejado, ¿no? En etapa de cuarentena, ¿no? Para ver qué enfermedades, para evaluar el comportamiento, para ver si podía adaptarse al medio climático, etcétera, ¿no? Entonces, no es que hoy día compras, así sea de la granja vecina, compras un reproductor y lo llevas directamente, ¿no? A tu jaula. Entonces, muchas veces dentro de la crianza de animales menores, en caso de cuyes, ¿no? Suele no tenerse cuidado, ¿no? Con esta cuarentena. En caso de aves, por ejemplo, ¿no? Compras aves para crianza, aves de corral para crianza y no no los haces pasar por cuarentena y los juntas, ¿no? Con los demás animales que ya tienes en casa. Entonces, eso es un problema, ¿no? Que nos puede generar enfermedades, contagios. Ahora hablemos de vacunación, ¿no? La vacunación es muy útil en la prevención y el control de muchas enfermedades, siempre que se ajuste al programa de control efectivo de la enfermedad. Sin embargo, si se utiliza como única medida, no suele alcanzar los resultados deseados, a menos que el programa de vacunación forme parte de una estrategia de control integrada que implemente una combinación, pues, de medidas de control. Entonces, hay que tener las precauciones también, ¿no? El otro tema es la trazabilidad y registro de la explotación. La identificación y trazabilidad de estos animales son herramientas muy útiles para el control eficaz de las enfermedades animales, ¿no? También es muy importante en el registro de todos los movimientos, tratamientos, gestiones que se lleven a cabo en la explotación en caso de brotes de enfermedades. Estas medidas permiten identificar más fácilmente los animales, los tratamientos y sus productos eventualmente expuestos al agente patógeno y también trazarlos con el fin de implementar las medidas de control pertinentes. Entonces, no son simples actividades, sino todos estos tienen que ver con el manejo y el control epidemiológico. Ahora, eh, hablemos de vigilancia de enfermedades en los animales, hablando del control y la vigilancia epidemiológica, ¿no? El sistema de vigilancia de enfermedades en los animales es un proceso, pues, que nos permite determinar la condición sanitaria en los animales mediante estudios epidemiológicos por especie, zona y otros, con la única finalidad de realizar acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades. Ahora, los diagnósticos de estas enfermedades presentes consisten en realizar el análisis de los especímenes, o sea, las muestras tomadas de los animales por posibles ocurrencias de enfermedades, las mismas que son procesadas, analizadas para obtener los resultados en base al plan de calidad de la unidad del centro de diagnóstico, ¿no? De sanidad animal. Ahora, la prevención y control y erradicación de enfermedades esta actividad consiste en garantizar la eficiente y eficaz implementación de acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades priorizadas por el SENASA, que son tendientes a mejorar el estado de la salud animal en el país. Ahora, las responsabilidades, ya lo habíamos dicho, acá no se ve a través del gobierno nacional, del gobierno regional, de los gobiernos locales.
A través del gobierno nacional vamos a tener pues al SENASA y dentro de ella la Dirección de Sanidad Animal, ya lo dijimos, y dentro de esta Dirección de Sanidad Animal están pues las direcciones ejecutivas y dentro de ella la Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades que realiza acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades de animales domésticos. Y a través del gobierno nacional también, aparte del SENASA, también está el SERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? La Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de la Fauna Silvestre realiza labores de apoyo al SENASA en acciones de capacitación y difusión para la prevención y control de enfermedades parasitarias en animales silvestres o camélidos sudamericanos, como en este caso, las vicuñas. En el gobierno regional también hay gerencias, ¿no? Ahí está la Gerencia de Desarrollo Económico, las direcciones regionales o gerencias regionales agrarias, las agencias, sedes u oficinas agrarias que ejecutan acciones de prevención y control de enfermedades parasitarias en animales domésticos y silvestres, en este caso, vicuñas. En algunas regiones se han implementado muy bien, ¿no? Estos trabajos de apoyo al SENASA, de apoyo al SERFOR, cuidando, cumpliendo sus objetivos. Sin embargo, en otras gerencias regionales se han abandonado estas acciones, como en el caso de Ancash, por ejemplo. No se ven estos trabajos, sino más de oficina, más de papeleos, más de burocracia, pero no hay trabajos de prevención, no hay acciones de control de estas enfermedades parasitarias, no tanto en animales domésticos y menos en animales pues silvestres. De igual manera en los gobiernos locales, ¿no? Yo saludo a los gobiernos locales, o sea, a las municipalidades provinciales y distritales, que a través de las oficinas de desarrollo económico hacen esta labor. Pero en muchas, especialmente en las que yo conozco en Ancash, estas municipalidades provinciales no tienen este área, sino solo nombre, ¿no? Solo nombre. En los distritales, peor, no se hacen estos trabajos, se hacen otras cosas menos estos trabajos de apoyo al sector agrario, al sector pecuario. No se realizan a pesar que es una responsabilidad de los gobiernos locales, subnacionales, nacionales, ¿no? A través del gobierno nacional, bueno, se ve a través de CERFOR, se ve a través de SENASA, se ven estos trabajos, pero a través de los gobiernos regionales, a través de los gobiernos locales, no se ve, hay un abandono, una deficiencia total de estos trabajos por desconocimiento probablemente, ¿no? Porque no se contratan, pues, agrónomos o tecnistas o médicos, no se contratan en estas áreas, se contratan profesionales de otras especialidades a los cuales yo respeto, pero no se focaliza este trabajo ligado al sector agropecuario. Entonces, allí tenemos una primera causa, una primera debilidad, una primera deficiencia para que estas epidemias, pues, terminen afectando económicamente a las comunidades, a, a los productores locales. Las competencias en el manejo y vigilancia epidemiológica específicamente pues están en la mano del SENASA, ya que realiza acciones sobre vigilancia de enfermedades a nivel nacional, diagnóstico, o sea, los análisis de las enfermedades de los animales, prevención, control y erradicación de las enfermedades, como en el caso del Newcastle, la rabia en los herbívoros, el carbunco sintomático, la brucelosis caprina, el anthrax, la fiebre aftosa, la peste porcina, la clásica, la tuberculosis bovina o la brucelosis bovina, las enfermedades apícolas y otros según corresponda. El SENASA establece los lineamientos y diseña estrategias para realizar acciones de tratamiento de enfermedades parasitarias en animales domésticos, ¿no? Ya sean vacunos, ovinos, porcinos, aves, camellos, llamas, alpaca, etcétera, y animales silvestres priorizados, ¿no? En caso de camélidos sudamericanos, conocido más que todo como las vicuñas, ¿no? La estrategia comprende, entre otras acciones, capacitación, difusión, vacunación, aplicación de pruebas diagnósticas de campo y aplicación de antiparasitarios. Por eso es que el SENASA, a través de su personal que va circulando en las comunidades, ¿no? Vienen a hacer este trabajo, ¿no? De vigilancia
epidemiológica. Entonces, tenemos que apoyar estos trabajos, ¿no? Y en específico, el SENASA pues tiene tres funciones claves, digo, no solamente son tres funciones a las que se dedica, sino son tres funciones claves, y ello es mantener el sistema de vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria, o sea, no solamente es en tema de animales, sino en el tema de plantas. A la vez, protege al Perú del ingreso de plagas y enfermedades a través de los diversos controles que realiza. Fiscaliza también el uso de plaguicidas agrícolas, los fármacos de uso veterinario. Entonces, estas son las tres funciones claves del SENASA respecto dentro de todas sus funciones. Dentro de los sistemas de vigilancia zoosanitaria, también vamos a hablar de la vigilancia pasiva. ¿Y qué es una vigilancia pasiva? Pues es un proceso que consiste en la atención de notificaciones por sospechas de enfermedad mediante la inspección clínica de los animales en campo, o sea, levantamiento de información en los establecimientos y predios en las zonas de riesgo y la toma de muestras respectivas para su diagnóstico de laboratorio, además de las acciones sanitarias que correspondan, pues el sistema de vigilancia de enfermedades en los animales nos permite la detección temprana de casos sospechosos, la evaluación epidemiológica de cada foco, la toma de decisiones y las acciones sanitarias a ejecutar para el control de su diseminación en la población susceptible mediante, ojo, la atención oportuna. Entonces, eso es una vigilancia pasiva. Y la vigilancia activa, ya pues es un proceso del sistema de vigilancia a través del cual se va a buscar real información epidemiológica. O sea, pasamos de la pasiva a la activa, para lo cual la Dirección de Sanidad Animal elabora planes de diagnóstico situacional de enfermedades que consisten en realizar actividades de toma de muestras o registro de información, tendiente a qué? A obtener un panorama real del estatus sanitario respecto a determinadas enfermedades que ya se constituyen en riesgo para el comercio internacional de mercancías pecuarias. La vigilancia activa abarca pues eh, actividades permanentes en busca de información epidemiológica que permita detectar en forma oportuna cualquier riesgo o problema sanitario. Entonces, tenemos dos conceptos básicos que son vigilancia activa y pasiva, el cual todo profesional ligado al sector agropecuario tiene que tenerlo presente. Ahora, aquí vamos a ver también la lista de enfermedades de notificación obligatoria de animales terrestres en el territorio nacional, ¿no? Y aquí vemos las enfermedades más comunes, ¿no? A varias especies tenemos la brucelosis, ¿no? Ya sea, tenemos el carbunco bacteriano, tenemos el cordillosis, la dermatofilosis, vamos a ver la encefalitis, las enfermedades diversas, ¿no? Como la equinoxosis, vamos a tener la estomatitis, la fiebre aftosa, la fiebre del Nilo, la fiebre del Valle del Rift, la fiebre hemorrágica, un montón de enfermedades, ¿no? La fiebre Q, la lengua azul, la leptospirosis, la miasis, eh, la peste bovina, la rabia, la triquinosis, la tularemia, o sea, enfermedades importantes, la fasciolosis, la infección, por ejemplo, ¿no? Infección por el complejo Mycobacterium y la enfermedad de Malomberg, que son de bastante consideración, que es obligatorio notificarlos a la autoridad competente. Dentro de estas enfermedades hay un montón, ¿no? Las enfermedades en los bovinos, las enfermedades en los ovinos y caprinos, ¿no? Eh, hay muchas enfermedades que afectan a nuestros animales, las enfermedades
en las aves, las enfermedades en los porcinos. Hace poco, ¿no? Una enfermedad que empezó a afectar a las aves, la gripe aviar, son enfermedades que tienen que ser notificadas oportunamente y obligatoriamente al SENASA. Las enfermedades de las abejas, las enfermedades de los lagomorfos y otras enfermedades, ¿no? La viruela del camello, la salmonelosis en los cuyes, la fiebre de las alpacas, la sarna en los camélidos, ¿no? Y acá vamos a tener estas enfermedades que son de importancia económica, diría, y que tenemos que controlarlo, prevenirlo oportunamente. Y se logra solamente a través de la vigilancia epidemiológica, vigilancia pasiva. Y ahora vamos a hablar de los retos y perspectivas de la salud pública veterinaria y vamos a decir que los servicios veterinarios constituyen pues un medio importante para mejorar la salud en las zonas rurales y en particular para prevenir y controlar la zoonosis y estas enfermedades transmitidas por los alimentos, atender situaciones de emergencia y desastres, mejorar el saneamiento básico y la higiene, promover la nutrición adecuada y aumentar la disponibilidad de alimentos inocuos con la consiguiente disminución de carencias nutricionales y otros riesgos. Todos estos factores constituyen parte de la sanidad animal. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que trabajar de manera preventiva. Y cuando hablamos de trabajos preventivos, no solamente pues, se trata de enfocarnos propiamente en nuestros animales, sino tiene que ver mucho con el saneamiento básico y la higiene. Imagina que en la zona rural no existan baños, entonces, ¿qué se genera? ¿No? Se genera que, que nuestros animales, como en el caso de los porcinos, pues van a terminar consumiendo estas excretas que que el ser humano, que el hombre, pues va a generar, ¿no? Entonces, se necesita para prevenir que todos los factores no tengan, a ver, una importancia individual, sino tengan una importancia colectiva, que todo es importante, que todos los factores cuentan, ¿no? En el tema de los desastres, en el tema de los huaicos, etcétera. Hay animales muertos que no deben estar expuestos, tienen que enterrarse, no solamente animales, ¿no? Entonces, es importante eh, estos trabajos preventivos. En cuanto a la promoción de los servicios de salud animal, también tenemos que hablar del incremento de la producción y la productividad, la adopción y adaptación de los avances tecnológicos disponibles referidos a la prevención y el control de las enfermedades de importancia económica, al mejoramiento genético, la disponibilidad forrajera y el manejo ambiental, al desarrollo de un sistema de vigilancia y seguimiento de la salud animal. Es importante que nuestros animales también coman pues en espacios totalmente higiénicos, saludables. No porque ese animal lo vamos a dar, pues vamos a de repente darle agua en vasijas totalmente sucias, totalmente asquerosas, ¿no? O vamos a seguir utilizando comederos sin antes haberlo desinfectado, haberlo limpiado, ¿no? Es importante brindarle agua potable, de preferencia agua hervida, ¿no? Pero muchas veces pensamos que los animales pues son animales y que coman cualquier cosa, que vivan donde sea, ¿no? Entonces, al hacer eso, entonces generamos las enfermedades para los seres humanos, ¿no? Entonces, es importante entender entonces estos conceptos de promoción de los servicios de la salud animal. En cuanto a la protección de los animales para consumo humano, con el propósito de garantizar su inocuidad y calidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la prevención de estas enfermedades humanas transmitidas por los alimentos de origen animal, programas de protección de alimentos, seguridad alimentaria, desde la óptica
eh, desde la óptica pues de la prevención de la salud de los animales, que consiste pues en la posibilidad material y económica permanente y de toda la población para acceder a los alimentos básicos que se necesitan, ¿no? Ahora, la divulgación y adecuación también es otro factor que consiste en tener los hábitos locales del consumo, ante, control ante y postmortem e inspección de productos de origen animal, control y asesoría integral de la cadena productiva. Es importante, por eso que hoy en día hablamos inclusive de que todas las carnes deben ser pues provenientes de los camales municipales debidamente autorizados, ¿no? Entonces, todas esas cosas constituyen pues la protección de los alimentos para consumo humano con el objetivo de garantizar la inocuidad y la calidad. La vigilancia y prevención y control de la zoonosis y entre otras enfermedades transmitibles comunes al hombre y a los animales. Significa que los servicios veterinarios públicos y privados encargados de la prevención y control y la eventual erradicación de las enfermedades de los animales, aquellas que ocasionan pérdidas en la población y por ende en la rentabilidad o en la disponibilidad, impactando los programas de seguridad alimentaria. Las zoonosis que constituyen parte de las actividades típicas, ¿no? Y las enfermedades que implican restricción en el comercio internacional de animales, sus productos y sus productos. Y aquí vamos a ver, y aquí vamos a ver la vigilancia, por ejemplo, un dato nomás, en la vigilancia de la peste. Durante los últimos 30 años se registró circulación de peste en 90 distritos, por acá, distribuidos en 23 provincias de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura, afectando aproximadamente al 35.5% del total territorial de los 4 departamentos, que consiste en la vigilancia basada en definición de casos y episodios, vigilancia de reservorios, vigilancia de vectores, vigilancia en canes centinela, y que esto pues es es un mapa de la caracterización de la peste que se dio pues en septiembre del 2024. Mira, como vemos acá un dato, la reemergencia en 1994 y la otra reemergencia que se produjo en el 2009, ¿no? En áreas infectadas con casos humanos, áreas infectadas con positivos en roedores y canes, todos los puntos que están viendo de rojo. Y esta es la vigilancia de factores determinantes de la peste, ¿no? Estamos teniendo acá un mapa en las áreas infectadas consideradas en los últimos 5 años. Entonces, es importante entender este mapa, y aquí vamos a hablar de la prevención y la atención de desastres. La evacuación epidemiológica rápida es muy importante, es un factor muy importante. La evaluación de riesgo potencial epidémico, implementación de la vigilancia epidemiológica post-desastres, implementación de las salas de situación en desastres, investigación y control de brotes post-desastres, proteger los alimentos de la contaminación, la disposición de cadáveres de los animales, control de reservorios y vectores, prevención y control de zoonosis, control de alimentos donados y la clasificación de reactivos y medicamentos. Estos son los factores que se debe tener en cuenta para la prevención y atención de desastres y como parte de la política de sanidad animal. Y
Finalmente vamos a, bueno, pues acá la parte legal, y esto está amparado en un decreto supremo, la 02/2019 del MINAGRI, y que establece la Comisión Multisectorial Permanente de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, ¿no? Entonces, a través de este decreto, pues se dictan los mecanismos para la prevención y control de estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Muy bien, hay mucho por hablar en realidad.